20% extracelular a su vez se subdivide en otros 3 compartimentos que son el intersticio, el espacio transcelular y el intravascular. A esta cantidad de agua no es la misma, está en continuo movimiento, está en continuo equilibrio, está intercambiándose y de esa misma manera se intercambia no solamente agua, se intercambian pues todos los iones y se eliminan los residuos, se da el aporte de nutrientes a nivel de la microcirculación. Específicamente este volumen intravascular forma parte de ¿qué? El volumen intravascular de agua. ¿Está contenido en qué? En la sangre. ¿Qué parte de la sangre? Plasma. En el plasma. ¿Sí? El líquido del agua está contenida en el plasma y el otro componente de la sangre, recordemos que son los elementos fórmicos. Esto entonces, esta parte constituye lo que es el volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo. Y este volumen sanguíneo se engloba en un concepto que revisamos que se llama volumen. ¿En qué lo englobamos? Cuando hablamos, claro, la sangre, todo el volumen sanguíneo, toda la sangre. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con el gasto cardíaco? Pues es necesario. ¿Con qué? Con la precarga. Recordemos que la precarga tiene que ver con todo el volumen intravascular, todo el volumen sanguíneo. Nuestra sangre está constituida por plasma y los elementos fórmicos. Y el plasma es precisamente, ahí está contenido más bien el 5% de agua corporal que nosotros tenemos. ¿Y para qué es importante mantener un adecuado volumen plasmático y por lo tanto una adecuada precarga? Para que exista una buena perfusión y por lo tanto que exista una adecuada perfusión. Y si existe una adecuada perfusión, pues entonces se va a llevar a cabo, entre otras cosas, el intercambio precisamente de agua a nivel de la microcirculación mediante lo que eran las fuerzas de Estado. Muy bien. ¿Y qué es necesario para que esto se mantenga de manera constante, se mantenga homogéneo? ¿Qué es necesario? ¿Qué es? El volumen sanguíneo. Ahí está implícito. ¿Qué es necesario para que el volumen se mantenga constante? ¿La difusión? Aparte de eso, eso ya sería para el intercambio. El gasto. Bueno, eso va implícito en la precarga. Busca. ¿Ahorita no les da sed? ¿No tienen sed? ¿No les gusta el agua? Compensador. ¿No les da sed? Sí. ¿Por qué les da sed? Por el equilibrio. Porque necesitamos el agua, sí. ¿Y cómo se da cuenta el organismo que necesita agua? Bueno, el equilibrio hidrológico. Claro, pues eso va a ayudar precisamente a mantener el equilibrio hídrico. Cuando ya hay un nivel bajo. ¿Y cómo se sabe que hay un nivel bajo? Cuando ya bajan los valores intracelulares. Bueno, todos los días estamos ingiriendo alimentos líquidos. No, lo pongo así. Líquidos, alimentos líquidos, no señalando. Es decir, todos los días tenemos ingresos. Nuestros ingresos provienen de dónde? De los alimentos y de las bebidas. Esa es la manera entonces como tenemos ingreso de líquido en nuestro organismo. Y hay una tercera vía, ¿cuál es? La propia. ¿Cómo la propia? Pues todo lo que está pasando en la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Glucógeno. No, espera. Glucógeno. Bueno, eso es para la energía. Tiene que ver el glucógeno. Las secreciones que se forman en el pulmón y que nosotros mismos nos estamos ¿Diglutiendo? Bueno, no propiamente, pero pues sí. Agua endógena.
Se llama agua del endógeno, metabolismo endógeno. A partir de lo que es el metabolismo celular, ¿qué se produce? CO2 y agua. ¿Sí? O sea, cada vez que la célula recibe glucosa, presencia de oxígeno, sintetiza ATP. Y parte de sus residuos, que es agua y CO2. El CO2 se elimina y el agua sirve para mantener también. ¿Qué cantidad de agua endógena producimos más o menos en 24 horas? ¿Eso sí lo vieron en fisiología? ¿Que sí? Sí, como que no. ¿Amigo? ¿Cuánto? Más o menos, agua endógena, 100, 200 mililitros, que no es una cantidad significativa, pero que es algo que contribuye, a final de cuentas, a la suma de todos los ingresos. Y en contraparte, los egresos, la principal, la orina, la otra, las heces y la respiración y el sudor, o de la piel más bien, ¿eso cómo se le llama? Pérdidas insensibles. Pérdidas insensibles. Pérdidas insensibles. Es decir, no nos damos cuenta que estamos perdiendo agua a través de la respiración, porque es en pequeñas cantidades que se disipan muy fácilmente. Entonces, si nos pegamos al vidrio, ahí exhalamos, hasta con la boca abierta vamos a ver que ahí se queda agua, precisamente el agua que nosotros estamos eliminando. Y a través de la piel, también nosotros estamos perdiendo en pequeñas cantidades, no nos damos cuenta de ello. ¿Cuándo lo podemos hacer manifiesto? Las pérdidas insensibles que aumenten. Una actividad física, si nos ponemos a hacer ejercicio, vamos a empezar a sudar. ¿Por qué sudamos? Para regular el calor. Porque si estamos generando calor, el agua se disipa. O sea, se disipa no solamente el calor, pero también el agua. Es como si ponemos a hervir un vaso con agua, ¿no? ¿Cómo se va a disipar más? ¿Con la flama pequeña o con la flama todo lo que da? La flama todo lo que da sería, digamos, la analogía de estar haciendo ejercicio intenso, empezamos a sudar más. Muy bien, entonces este equilibrio, pues más o menos, desde luego, cifra más, cifra menos, 2,5 litros, más o menos un poco más de 2,5 litros es lo que una persona adulta más o menos debe de tener en equilibrio entre ingresos y egresos. Esta es una de las maneras mediante las cuales se va a mantener un adecuado equilibrio hídrico. ¿Cómo puede romperse este equilibrio entre ingresos y egresos? Ya sea que estos disminuyan o que estos aumenten, o ambas cosas. ¿Cómo pueden disminuir los ingresos? Deshidratación. Claro, pero la deshidratación es consecuencia de algo. Vómito. Choque. Vómitos, que eso sería más pérdidas, ¿sí? En este caso pérdidas gastrointestinales por vómitos. Diarrea, que eso sería entonces esto, ¿verdad? ¿Qué otra vía? Un ayuno prolongado. Los que se ponen en huelga de hambre es que dejan de comer, pero ¿saben que no dejan de tomar? Agua. Porque sin agua no podemos sobrevivir más de 24 horas. Bueno, quizá un poco más, pero no mucho, ya dependiendo de cada uno de nosotros. Un alimento, pues ahí lo que dure nuestras reservas de glucógeno hepático y las glucógeno muscular y nuestras unirroyas que tengamos, las llantitas, el tejido graso. Muy bien. ¿De qué otra manera los ingresos pueden verse afectados? Hemorragia. Ahí perderías, Agua. pero en total. O sea, tanto plasma, agua, pero también elementos formes. Ahí tendrías una pérdida sanguínea total. Y eso te llevaría a un choque. Un choque hemorrágico. No tanto una deshidratación, pero sí un choque. Ahí también podría ser por la fiebre, ¿no? Por Eso sería diaforesis. más pérdida insensible. ¿Sí? Una fiebre puede generar mayor pérdida insensible. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algunas otras patologías? De acá que se afecta, ¿no? Todavía no me han dicho ninguna de estas. Una persona que no coma, que no ingiera, pudiese ser, pero no llegan a Los trastornos. ese nivel. Sí pueden tener, sí, desequilibrio hídrico, electrolíticos, pero algo más común. Anemia. ¿Qué es la anemia? La pérdida de eritrocitos. La pérdida sanguínea te puede llevar a anemia.
pero la anemia en sí no es una enfermedad. La anemia es manifestación de algo generante. En una hemorragia te puede llevar a una anemia. ¿Perdón? Diabetes. Como la diabetes. ¿Habrá una limitación en los alimentos? ¿Qué deje de comer? Pues, o sea, lo que está estipulado de la dieta de los diabéticos. Pero pues, Bueno, ahí es más bien un equilibrio en la alimentación, no es de que que no coman, no, tienen que comer los diabéticos. Nada más tienen que comer de manera equilibrada. No absorbe la glucosa. No absorbe la célula la glucosa. Una mala absorción intestinal, pues hay un trastorno que se llama síndrome de mala absorción intestinal. Bueno, un paciente que tiene alteraciones neurológicas, hablo de una hospitalización aguda, un paciente con trauma craneoencefálico grave va a llegar inconsciente al hospital con pérdida del estado de despierto. Y parte del manejo, cuando es un trauma craneoencefálico grave, hay que sedarlo e intubarlo para garantizar la vía aérea y proporcionar el oxígeno. El paciente va a decir que tiene hambre. No. Va a decir, pues tengo sed, va a agarrar la botella y le vamos a tomar, ¿no? Entonces a ese tipo de pacientes que se le tiene que dar agua y alimentos, ¿verdad? Es decir, mantener su aporte de líquido, porque si no le damos aporte de líquido, pues el paciente se va a deshidratar, entonces va a tener un déficit hídrico, una deshidratación que formaría parte de un desequilibrio hídrico. Si ese paciente que está intubado, sedado, lo tengo en ayuno y agarra un proceso infeccioso y tiene fiebre, aumentan las pérdidas insensibles y eso puede generarle un desequilibrio hídrico y eso puede traer pues, otro tipo de consecuencias. Sale, digamos, de un paciente con un EB6 isquémico, una hemorragia cerebral, un infarto cerebral extenso, igual en la etapa aguda pues no va a poder comer por sí solo. Queda con esas secuelas neurológicas y al paciente no lo alimentan en su casa, no le dan líquido, pues va a tener deshidratación, va a tener déficit calórico y puede llevar a desnutrición incluso. Pues todos esos serían, digamos, algunos ejemplos de trastornos en los cuales se afectarían los ingresos. Y ya me dieron varios ejemplos de los egresos, que todo eso nos llevaría a un desequilibrio hídrico y también puede llevar de la mano un desequilibrio electrónico. Muy bien, y regreso a la pregunta de hacerle en unos instantes. ¿Por qué les da sed? ¿O por qué nos da sed? ¿Que nos hace falta? Sí. Pero ¿cómo le hace el organismo para que se estimule el reflejo de la sed? Con sequedad. A ver, pienso cómo les hago el planteamiento. Bueno, la sed tiene que ver con algo que se llama osmolaridad. Y de hecho, parte del equilibrio hídrico electrolítico se da gracias precisamente a este concepto. ¿Qué significa osmolaridad? Atracción para atraer al agua. la cantidad de No, esto es osmos, gradiente osmótico. Para- La cantidad de sólidos El movimiento de agua a través de las membranas internas. Eso puede ser difusión. la cantidad de solutos que contiene el agua. Exacto. La concentración de solutos en un solvente. ¿Cuál es nuestro principal soluto? Pues el agua. Perdón, solutos sí, son los iones, correcto. Los solutos son todos los iones. Sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, ¿cuál me falta? Un anión y carbonato. ¿Y nuestro principal solvente? El agua. Entonces nuestro solvente pues es el agua, que la tenemos ¿en dónde? En todos los compartimentos que acabamos de describir. Y ahí tenemos que diluidos solutos. ¿Cuáles son? Todos los iones. ¿Qué otros solutos tenemos diluidos ahí en el plasma, en el agua que está contenida en el plasma? ¿Qué otros solutos? Ese no es un soluto. Sí está en el plasma, pero no está diluido. En condiciones normales. La glucosa. ¿Y qué más? Los azuados
Son entonces solutos que tenemos ahí que nos determinan lo que sería la osmolaridad. Muy bien. ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática? Entonces, estamos hablando de esto, de una osmolaridad del plasma, u osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática es más o menos de 275 a 290 miliosmoles por litro. ¿Qué osmolaridad tiene la solución Harman? La solución Harman. Como 280 y tantos, casi 290. Por eso hablamos de que es una solución que tiene una osmolaridad muy similar a la del plasma y que es la indicada para restituir volumen cuando tenemos a un paciente con shock hipovolémico, independientemente de que sea hemorrágico o no hemorrágico. Muy bien, ¿y cómo calculamos la osmolaridad? Bueno, si pensaban que en medicina no iban a ver matemáticas, pues qué tristeza me da su caso. Puede ser más de lo que... Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. El sodio multiplicado por 2 más la glucosa entre 18 más el nitrógeno ureico entre 2.8. Esto es el cálculo de la osmolaridad. En condiciones fisiológicas, el sodio es el principal determinante de la osmolaridad. ¿Por qué razón el sodio es el principal determinante? Porque el agua es muy afín al sodio. Claro, de hecho eso genera que el sodio se le considere como un osmol eficaz. Esto de osmol eficaz significa que hacia donde el sodio se desplace, va a desplazar agua. Pero además es el principal determinante de la osmolaridad plasmática. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la cual es el principal determinante? Sodio multiplicado por 2. El valor. Un numerito que tenía. No es Por el- porque El enlace covalente. ¿Por qué, perdón? Por el enlace covalente. ¿Cuál enlace? Que tiene. Era 2. Bueno, eso sí. Creo Basta ahí. que el sodio es como que más tenemos de todos los ions. Es el que tenemos en mayor concentración a nivel extracelular. ¿Cuánto es? 135, De 135 a 145 miliequivalentes por litro, porque es el catión extracelular más abundante de los iones que tenemos, por lo tanto entonces es el principal determinante de la osmolaridad del plasma y se le considera un osmol eficaz porque a donde se moviliza el sodio se moviliza el agua. ¿Qué sucede a nivel de los túbulos renales? Por efecto de la aldosterona y de la antidiurética, ¿qué hace? Reabsorbe sodio y reabsorbe agua en consecuencia. Entonces, se reabsorbe el sodio, siempre va a generar desplazamiento de agua. Entonces se considera como un osmol eficaz y por lo tanto el principal determinante de la osmolaridad plasmática. Bueno, ¿y eso tiene alguna utilidad? ¿El calcular la osmolaridad? Claro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Desde luego esto nos va a ayudar a conocer los desequilibrios, pero los trastornos en la osmolaridad. Bueno, imaginemos lo siguiente, vamos a... Yo tengo, imaginemos que son vasos. Y a estos vasos les voy a colocar una cucharada de sal. Vamos a ejemplificar. Esa es la sal. La misma cantidad para los 3 vasos. Pero aquí voy a poner agua, un poquito arriba de la mitad. Ahí. Y hasta acá arriba. Si yo las pruebo, ¿cuál me va a saber más salada?
Esta, ¿por qué razón? Porque va a estar más concentrado. Aunque tengamos la misma cantidad, al haber menor solvente, va a haber más concentración. Por lo tanto, la osmolaridad, ¿cómo estaría aquí? Elevada, disminuida. Elevada. Entonces tendríamos una elevación de la osmolaridad. Y aquí hablaríamos de que estaría hipertónico, ¿sí? De que hay hipertonicidad, porque está más concentrado. No es que haya más cantidad, sino que hay menor solvente. En este caso hay menor cantidad de agua. Y el otro, esta de acá, ¿estaría salada? Pues sí estaría, pero mucho menos que esta otra. Entonces, si yo lo comparo con la otra, entonces aquí tendríamos un descenso en la osmolaridad y aquí hablaríamos de un estado de hipotonicidad. Y el del medio, pues está entre ambos, ¿verdad? Ni tiene tanta agua ni tiene tan poquita. Entonces aquí hablamos, eso sería, digamos, de la representación de una osmolaridad normal, porque le hablaríamos de un estado de isotonicidad. Entonces tenemos estados hipotónicos. ¿Cuándo se pueden presentar estados hipotónicos? Si tenemos ¿qué? Exceso de agua. ¿Cuándo se puede presentar? Cuando tenemos déficit de agua, que aquí serían ¿qué? En estados todo aquello que nos genere una deshidratación, como una pérdida hídrica, ¿verdad? Otro ejemplo de pérdidas o mayor desequilibrio de egresos por pérdidas insensibles, aparte de la fiebre. Si yo me pongo a hacer ejercicio, ¿me voy a tener un déficit hídrico? Sí, ¿vale? ¿Y qué puedo desarrollar? Un estado de felicidad. ¿Y me va a dar qué? Sed. ¿Por qué me va a dar sed? Porque aumentó la osmolaridad. Sí, claro, pero además, porque aumentó la osmolaridad, ¿y eso qué genera? ¿Por qué? Mecanismo, claro. Perdí agua. ¿Por qué perdí agua? Por el ejercicio. Y ahí vamos a ver. Quemaduras extensas. Cuando hay quemaduras extensas hay una pérdida significativa de agua que incluso puede llevar a que un paciente tenga un shock hipovolémico. Muy bien. Si no toman agua durante todo el día, si me pongo a hacer actividad física, podemos desarrollar esto. Pero mi organismo va a intentar mantener esto. Igual, si se toman 3 litros de agua ahorita, ¿se los terminaría? Se tomarán uno a lo mejor. Pero no fuera cerveza, entonces así, ¿verdad? Bueno, un exceso de agua nos podría generar un estado de hipotonicidad, pero mi organismo va a mantener en isotonicidad. ¿Por qué? Mecanismo. ¿Esto qué implica? Alteraciones en qué? En la osmolaridad. ¿Qué sucede si baja la presión? ¿Quién detecta las bajas en la presión? Los Barorreceptores. Si tengo alteraciones en el oxígeno, en el dióxido de carbono, ¿quién lo detecta? Los quimioreceptores. Si tengo alteraciones en la osmolaridad, ¿quién lo va a detectar? Con los osmorreceptores. Tengo que sacarle las palabras a tirabuzón. Osmorreceptores. ¿Y dónde se encuentran? En los túbulos renales. Núcleo supraóptico y paraventricular de hipotálamo. Ahí se encuentran entonces los que detectan la osmolaridad. Entonces, si yo no ingiero agua durante todo el día o hago una actividad física intensa, voy a tener que un déficit hídrico, ¿verdad? Y entonces esto me generaría un incremento en la osmolaridad o un estado de hipertonicidad. ¿Cómo se le haría para llegar a la isotonicidad? Primero ya lo detectan, ¿verdad? Lo detectan los osmorreceptores y en consecuencia pues ocurre lo que ustedes ya dijeron. ¿Se estimula qué? La sed. Se estimula la sed y ¿qué sucede? Incrementa la ingesta de líquidos, de agua. ¿Y qué otro mecanismo se echa a andar ahí mismo? No solo tendrían líquidos. ¿Cómo? Con la BH. Se secreta
mayor cantidad de hormona antidiurética, y la antidiurética ¿qué va a hacer? Va a retener agua. Entonces va a retener agua, y si tomamos más cantidad de agua y la antidiurética genera que se retenga, entonces esto me va a llevar a una isotonicidad, porque se va a recuperar el déficit de agua, que eso es entonces lo que hace el organismo. Lo contrario, si ingerimos una mayor cantidad de agua, me quiero tomar 3 litros de agua ahorita, tengo mayor exceso de agua, entonces ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Disminuye, lo detectan los osmorreceptores, y ¿qué van a hacer los osmorreceptores? Se va a inhibir el reflejo de la sed. Aunque se tomen las 3 a la fuerza, el cuarto ya no les va a entrar. Por más que quieran, ya no va, porque se inhibe el reflejo de la sed, y si disminuye el reflejo de la sed, disminuye entonces lo que es la ingesta de agua. ¿Y qué sucede con la antidiurética? Pues Se inhibe, disminuye la secreción de ADH, y si disminuye la secreción, disminuye la reabsorción de agua. Si no se reabsorbe, pues entonces empieza a eliminar el exceso de agua, y entonces se recupera lo que sería la isotonicidad. Entonces, para mantener un adecuado equilibrio hídrico, ¿qué necesitamos? Ya bien decíamos, el equilibrio entre lo que ingerimos y lo que eliminamos. Requerimos ¿qué? Integridad del sistema nervioso central. Una persona con trauma craneoencefálico va a tener perdido el estímulo de la sed, ¿verdad? Puede tener la secreción de hormona antidiurética, pero si lo tengo en ayuno y tiene fiebre o cualquier otra cosa, le da diarrea y no le pongo suficiente líquido, pues le voy a generar una alteración que puede tener consecuencias para sus órganos, que ahorita vamos a revisar. ¿Sí quedó claro esto? ¿Qué otro órgano o sistema tiene que estar íntegro también para mantener el adecuado equilibrio hídrico? Pues estos necesitan estar íntegros para retener, ¿verdad? ¿Peruano o de cuál? ¿Cuál es peruano? Adecuado era el funcionamiento renal. ¿Qué sucedía si había lesión renal aguda o enfermedad renal crónica? Pues desequilibrios hídricos, el edema, desequilibrios electrolíticos y desequilibrios ácido-base cuando tenemos entonces una falla renal. Esto es lo necesario e indispensable para mantener un adecuado equilibrio hídrico y electrolítico. Y bueno, regreso nuevamente a la pregunta. ¿Para qué sirve esto? ¿Tiene aplicación? Pues sí. ¿Sí? ¿Cómo? Para ver qué. Pues para ver cuánto también podría servir para descubrir qué tan afectado a lo mejor estaría el sistema renal. Ya que si, por ejemplo, hay una hipertonicidad, alguna afectación que salga demasiado, pues que se reabsorbe el agua, entonces habría reducción de líquidos. Y en el caso Bueno, vamos a poner un ejemplo. Por fin. Yo sí, yo me peiné. Así fue. O me lo plancho. Pero para que no se me vean pelitos o así curvitas.
Si estuvieras en el IES, hubieras sido feliz con los moños guinda. Ay, sí, lo hubiera sido bueno. Yo llevaba mis moños en primaria. Muy bien, vamos a ver este caso clínico hipotético, que créanme lo que lo he visto N cantidad de veces. Una mujer de 50 años, diabética, tratada con metformin 3 veces al día, hipertensa, tratamiento con losartán 2 veces al día, comenzó con poliuria, polidipsia, síntomas urinarios bajos, posteriormente somnolienta, y llega al servicio de urgencias con estos signos vitales: una presión de 70-40, frecuencia cardíaca de 110, respiratoria de 28, temperatura 35, se encuentra somnolienta, cuello, exploración de cuello, tórax, abdomen, sin alteraciones significativas, y tiene retardo en el llenado capilar distal. Muy bien. ¿Algún dato que quieran conocer? Yo tengo una duda, doctor. Porque a veces la presión arterial y la frecuencia cardíaca son desproporcionales. ¿Cómo desproporcional? Es que dice porque no. Pues por ejemplo, la presión arterial, A ver, ahí, dame cifras. ahí la Sí, tiene que bajo hayas visto. 70-40 y la frecuencia cardíaca la tiene arriba de lo normal, tiene taquicardia. Ah, pues ese es el meollo de la Es precisamente lo que vamos a pensar ahorita. ¿Qué datos les interesaría conocer? Están ustedes de guardia y llega una paciente así con estos datos. No vayan a decir que cuántas ventanas tiene la marca de croquetas de Chucho. Si usa jabón Cés o Palmolive o Clips. ¿A qué hora empezó con los síntomas? Tiene 3 días. Tiene una evolución de 72 horas. 3 días. Okay. ¿Qué más? No, pues la traen de su casa. De urgencia. ¿Ya le hicieron gasometría? Pues acaba de llegar. Acaba de llegar. Datos clínicos. Yo no tengo arroz. Datos clínicos. Ahorita vamos al laboratorio. Ahorita. Dejó de comer desde hace 3 días. Pues dejó de tomar porque empezó a estar somnoliento. Cero, agua cero. Pues sí ingería pero poquita cantidad. Y ya después, ya en las últimas 24 horas, ya nada, porque pues ya no podía deglutir. ¿Qué más? Alteraciones neurológicas. Somnolencia, nada más. Disney. Claro. ¿Qué puntuación en la escala de K? Bueno, así eso le vas a preguntar a la familia. ¿Cuánto trae de Glasgow? Dice, no, pues nada más de Liverpool, no de Glasgow, o de Londres. ¿Cuántas veces va al baño? ¿Verdad? ¿Cuántas veces va al baño? No sabemos. No se nos damos cuenta. Me doy cuenta que yo soy el familiar. Ni idea. No sé. No, pues yo venía llegando y me dijeron, pues yo nomás la cargué y vamos. Sí son. Son los familiares. Sí sucede, sí. Es que cuando vas y interrogas, preguntas de que los síntomas, así el familiar, pues oiga, así la Sí, no, encontré, pues no. así la hallé. Y es como No, a veces dice, no, apenas. Estaba bien ayer. después te dice que hace 3 Las días. veces, no, Yo no me enfermo. Yo tenía el mando. ¿Qué más? Digo, porque les voy a preguntar luego yo. Si no, pregunto. ¿Era de Jordan media positiva? ¿Qué más? Efectos secundarios de ¿Qué efectos? Oye, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Desde hace cuánto tiene diabetes? Uy, pues desde que fue la fiesta del pueblo.
Cuando se murió la vecina. ¿Y cuándo se murió la vecina? Pues no me acuerdo. No me acuerdo. Así responden, de verdad. Sí. A veces llegan los de la Cruz Roja, pues lo encontramos así tirado. Ahí está. Y usted sabe lo que hace. Ahora. ¿Qué puede llevar? ¿Qué pasó, pues? Eso se van a enfrentar. Bueno. Van las preguntas entonces, ya que no quieren preguntar. No, pues sí, mejor pregunten. No, también esto todos les tengo que preguntar. ¿Integran algún síndrome Sí. con eso? ¿Cuál? Sí. A lo mejor por los signos Ujú. y por la somnolencia, choque hipovolémico. Sí. Y porque no ha tomado agua y Choque tiene hipovolémico. Bombeo sanguíneo. No hemorrágico, ajá. Muy bien. ¿Por qué razón? Pues se estaría disminuyendo el volumen sanguíneo. Por la presión baja. Porque está ¿qué? Hipotensa. ¿Cuál es la definición de hipotensión? Disminución de la presión arterial. ¿Cuánto? Entonces, Sistólica menor de 90 o media menor de 60. ¿Sí? Eso es hipotensión. Entonces, ¿está hipotensa? Sí. ¿Por qué otra manera podríamos decir que está chocado? Porque tiene taquicardia. Tiene taquicardia. La taquicardia, ¿por qué está presente? Para contestar la pregunta aquí de la compañera. Pues para como Pues es un compensar, ¿no? mecanismo compensador que me indica que hay que una activación del sistema nervioso simpático que está liberando ¿qué? Catecolaminas. Específicamente ¿qué? Adrenalina. Es la por la adrenalina está así. Por eso está de esa desproporción. ¿Sí? Ok. Taquipnea también como mecanismo compensador. Hipotermia. Muy bien. Pero para poder decir choque, para poder conjuntarlos. Sí, la hipotensión, pero ¿qué más? ¿Qué? Ah, también por el llenado ¿Qué capilar. dijiste? Hipoperfusión. ¿Cómo sabemos que está hipoperfundida? Por el llenado capilar. Porque también le llega menos agua a la azotea. Está somnolienta. El hecho de que está somnolienta. Recuerden que el sistema nervioso es que uno de los órganos que se beneficia de la redistribución de flujo. Y si está somnolienta, la tengo chocada y somnolienta, significa que está hipoperfundida del cerebro. Entonces, imagínense de todo lo demás. Entonces, eso nos integra precisamente este choque hipovolémico no hemorrágico. ¿Y por qué se chocó? Por Por falta de de líquido. equilibrio entre Insuficiencia renal. Con disminución de volumen. No, ahorita vamos para allá. Ah. ¿Por qué se chocó? ¿Por qué perdió líquido? Recordemos. La poliuria. Porque tiene que como poliuria. La poliuria. ¿Esto qué me indica? ¿qué significa? Pérdida hídrica. Y además tuvo que déficit en la ingesta de líquidos. O sea, estos dos factores, el déficit en la ingesta y la pérdida hídrica, seguramente están contribuyendo a que desarrolle este choque hipovolémico. Muy bien. ¿Y por qué tiene la pérdida hídrica? Por la diabetes. ¿Todos los diabéticos van a tener eso? ¿Cuáles? Porque tiene Los insuficiencia renal. diabéticos descontrolados. Cuando tienen un paciente diabético que llega con cualquier... Es más, aunque llegue caminando por lo que sea, ¿qué hay que hacerle? En el servicio de urgencias. Examen de Es orina. una glucosa capilar para saber cómo anda su glucosa. Eso es lo que deberían de haberme dicho también. Muy bien. Le hacen entonces una glucosa capilar y el glucómetro les marca esto. No los está saludando. No es ningún saludo. Mira, que no. ¿Saben lo que significa eso? Yo no sé. Está elevado. Que está elevado. High. Exacto. Pero solamente aparece HI. El glucómetro significa que está elevado. Habitualmente los glucómetros detectan más o menos alrededor de 600 miligramos. Entonces, si marca high, significa que está más arriba de eso. Muy bien. Entonces esto significa que la pérdida hídrica está dada por qué?
Porque tiene una hiperglucemia que le está generando una diuresis osmótica. Recordemos qué sucede cuando hay hiperglucemia. ¿Se filtra? ¿Sí? ¿Se filtra? Sí. ¿Se reabsorbe? ¿No se reabsorbe? Sí se reabsorbe, pero cuando hay hiperglucemia no se va a reabsorber toda la glucosa, se queda en los túbulos. Y si se queda en los túbulos, desplaza agua. Y la consecuencia que vamos a observar es que la persona tiene poliuria, o sea, una diuresis osmótica que le está generando ¿qué? Esta pérdida hídrica que pudo contribuir a esto. Entonces, la diuresis osmótica está dada por la hiperglucemia. ¿Qué otro factor condiciona la hiperglucemia? Que la acentúa. La polidipsia significa que, ¿qué dijimos hace unos instantes? Si tiene un déficit hídrico, ¿qué pasa con la osmolaridad? Aumenta. Y si aumenta la osmolaridad, ¿qué tenemos como reflejo? La sed. Pero como tiene hiperglucemia, sigue eliminando. La somnolencia. Y aparte empezó a estar que somnoliente y dejó de ingerir líquido, por lo menos en las 72 horas, que también es algo que contribuyó a que la paciente se chocara. Muy bien, la paciente está, ¿qué dijimos hace unos instantes? Si tiene taquicardia, taquipnea, ¿qué tiene activado? Gasto cardíaco. Sistema nervioso simpático. ¿Qué son la adrenalina y la noradrenalina? Que son hormonas contrarreguladoras de la insulina. Eso significa que el organismo está en una situación de estrés. ¿Qué más se libera cuando hay una situación de estrés? Cortisol. ¿Qué genera el cortisol? ¿Disminución de qué? También, María. Entre otras cosas. Pero a largo plazo. Incrementa gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de compuestos no carbohidratos. Entonces hay liberación de hormonas contrarreguladoras de la insulina, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, cortisol, glucagón, y todo esto que produce más hiperglucemia. Y al haber más hiperglucemia, más diuresis osmótica. Al haber más diuresis osmótica, más pérdida de líquido y más acentuación del choque hipovolémico. Muy bien. ¿Qué otro síndrome? Bueno, ¿podríamos integrarlo con esto? ¿Con lo que tenemos? Puede ser, a largo No plazo. podemos integrarlo, pero sí es algo que debemos de tener en mente que va a ocurrir si tengo a la paciente chocada. Entonces, puede tener una probable, ¿qué? Lesión renal aguda. ¿De qué tipo? ¿Renal? Prerrenal, porque está ¿qué? Afectada la perfusión. ¿Y esto qué puede darme como consecuencia? ¿Cómo se llama eso? Necrosis tubular aguda. ¿De qué tipo? Isquémica. Esto es lo que puede estar sucediendo. Con lo que tengo, no lo puedo integrar, pero sí es algo que puede potencialmente ocurrir si yo tengo una persona chocada. Muy bien. ¿Qué otro síndrome? A lo mejor el CIRS. ¿El qué? CIRS. ¿Por qué el CIRS? Porque la presión, bueno, la temperatura está baja y tiene que ser mayor. Tiene hipotermia, tiene taquipnea y tiene taquicardia. Entonces tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que esto es la respuesta del organismo a una lesión o a una agresión, algo que está sufriendo el organismo. Entonces tiene un choque, tiene un CIRS, tenemos una probable lesión renal aguda. Si tiene choque y tiene retardo en el llenado capilar, la persona seguramente tiene ¿qué? Deshidratación, que esto constituye un desequilibrio hídrico, o sea, tiene un déficit hídrico. ¿Qué otra cosa contribuye a la hiperglucemia? No me preguntaron esto. ¿Qué son estos? Síntomas urinarios bajos, disuria, pujo, tenesmo vesical. ¿Eso qué me?
¿Eso qué? ¿Dónde? ¿Un daño en la vejiga? A lo mejor es Puretero. Disurio, dolor renal, tenismo. ¿Una qué? Cuando tenemos un paciente diabético, hombre o mujer, Pero no tiene fiebre. descompensado, bueno, aquí ya tendríamos un diagnóstico nosológico, una diabetes mellitus descompensada, hiperglucemia. Cuando tenemos un paciente diabético descompensado en hiperglucemia, siempre debo de preguntarme qué fue lo que lo descompensó. Y una de las principales causas, ¿qué dijiste? Infecciones. ¿De dónde? Tracto urinario, vías respiratorias, de tejidos blandos. Bien, ¿por qué otra causa se puede descompensar un diabético? Principales infecciones. ¿Otra? Porque le entran con fe a la vitamina T. Ah, eso le iba a decir. Transgresiones, eso se llama transgresiones alimentarias. Litiasis. ¿Qué otra causa puede generarnos que el paciente diabético se descompense? Que no tome su medicamento o la omisión en el tratamiento o dosis inadecuadas. Pero si ahorita la paciente no tiene fiebre. Tendría que tener. ¿Por qué tiene fiebre? No tiene. Más bien, ¿por qué no tiene? Perdón. ¿Qué decíamos que tiene? Hiperfusión. ¿Cómo se distribuye el calor en el organismo? Con A través del flujo vasoconstricción. sanguíneo, ¿verdad? Y cuando hay choque, ¿qué sucede en las extremidades? Vasoconstricción y redistribución de flujo. Entonces, por eso es que está hipotérmica. Pero aún así tiene la posible infección. Puede ser, pero acuérdate que fiebre no siempre vas a tener infección. Pero aquí está ¿qué? Pues si está hipotensa, está hipoperfundida, tiene vasoconstricción por las catecolaminas, pues no va a tener calor en las extremidades porque está ¿qué? Chocada. Primero hay que corregirle eso. Pero eso te excluye que no pienses en una infección porque no tiene fiebre, o te lo excluye. Pues no, si tiene estos síntomas urinarios bajos, es una mujer y tiene diabetes, una mujer porque tiene mayor riesgo de sufrir infecciones urinarias. Por el tamaño De la uretra. Por el tamaño de la uretra. Y si es una diabética descompensada, eso genera cambios en lo que es el pH vaginal y la hace más susceptible de procesos infecciosos. Entonces también podríamos pensar que la paciente tiene una probable infección del tracto urinario o infección de vías urinarias bajas. Todo esto es lo que podemos pensar con todo eso que tenemos ahí, con esos poquitos datos. ¿Y requerimos un laboratorio hasta ahorita? No. ¿Y vamos a requerir un laboratorio para hacer algo? Sí. ¿Ah, sí? O sea, ¿le van a esperar a tomar el laboratorio? Se les muere la paciente. Por ejemplo, para el estado de choque, pues ahí sí tenemos que actuar luego. Para el tratamiento de las vías urinarias no podemos, tenerlo con certeza y podemos esperar los laboratorios. No es prioridad. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es el estado de choque y el desequilibrio hidroelectrolítico. O sea, la prioridad es lo que pone potencialmente en riesgo la vida de la persona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar el choque. Sí, pensé. Pero estoy pensando en todo lo demás, y luego ya agarro ahora sí las prioridades. ¿Qué me la puede matar? ¿La infección urinaria? Puede ser, pero solamente si estuviese con un choque séptico. Pero aquí parece más un choque hipovolémico, entonces hay que enfocarnos en el manejo del choque hipovolémico. Muy bien. ¿Qué le hacemos? ¿Soluciones qué? 3-1. ¿Cuánto? A ver, ¿qué cantidad le pondrían? Le va a decir a la enfermera, póngale 3-1. ¿Qué? ¿3-1 qué? No se sabe. ¿Y cuánto tú estimarías? ¿Qué? Acuérdense, ¿cómo se clasifica el choque hipovolémico? Dependiendo de los gramos. Grados 1, 2, 3, 4. Grado 1, ¿qué pérdida? Hasta 750. Grado 2, hasta 1500. Grado 3, 2000. 4, más de 2000. ¿Qué déficit hídrico considerarían que tendría esta paciente? 4. Por la pura presión, pues bajita en la mano un choque grado 3 y un choque grado 3
¿Qué significa? De 1500 a 2000. Si toman el más bajito, 1500, y van a reponer 3-1, pues entonces tendrían que restituir más o menos 4,5 litros, cuando menos la primera. 2 soluciones, una en cada lado, 2 litros así. Así que, sí, así con esas condiciones, claro. No se la vas a poner ahí para 8 de la noche. No. Pero no llegar chocado cuando ustedes estén en el guardia. Por lo menos llegar no tan somnoliento para decirles mínimamente qué hacer. Si tuviéramos un paciente de 90 años, claro, no le voy a poner 2 litros de jalón. ¿Por qué razón? Porque le voy a condicionar una falla cardíaca y un edema agudo pulmonar. Así llegue chocado por déficit hídrico, a una persona de edad mayor no. Es una persona de estas características, si no tiene evidencia de falla cardíaca, pues le podemos meter soluciones y después ya le disminuimos la velocidad. Entonces sería ponerle entonces soluciones cristaloides. Recordemos que la relación 3-1, pero nosotros ya tenemos que dar una indicación precisa. Es decir, qué tipo de solución y cuánto le tenemos que dar la indicación al personal de enfermería. Muy bien. Y esto, corrigiendo esto, podremos tratar a la par. Esto, ¿verdad? La lesión renal aguda. Muy bien. ¿Qué otra cosa habría que hacer en la evaluación inicial que tampoco me dijeron? No me preguntaron. Si está chocada, ¿qué pasa en las células? Hipoxia, ¿verdad? ¿Y cómo podremos valorar que hay un poco de hipoxia? Desde luego por la cianosis. Pero si hay una vasoconstricción en extremidades, no podemos ver propiamente la cianosis. Vamos a ver la palidez y el retardo en el llenado capilar. Pero sin embargo, sí podemos ver la saturación de oxígeno. Y aunque no tuviéramos la saturación, si está chocada, ¿qué hay que proporcionarle? Pues oxígeno suplementario. Muy bien. Pero tuvieron la precaución de tomar la saturación del 88%. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Oxígeno suplementario. ¿Saben que sí saben? Muy bien. Ya le pusieron oxígeno, ya le restituyeron líquidos. Al momento de canalizarla, aprovechamos, déjenme traigo los tubos, le tomamos las muestras y vamos al laboratorio. ¿Qué le pedirían? Biometría hemática. Una biometría. ¿Para qué una biometría hemática? Para ver cuántas El volumen sanguíneo. A ver, la infección por partes. Dime. Para ver, ¿qué esperarías encontrar en la biometría hemática en una infección? Leucocitos. ¿Qué más? Neutrofilia. Ok. Es cambio de turno. Y el de la biometría no funciona. Muy bien. ¿La química sanguínea qué vas a buscar? No. Bueno. En la química sanguínea, ¿qué se busca? Bueno, hay química sanguínea 3, química sanguínea 4, química sanguínea 8, es decir, todo el número de... Pero habitualmente, si decimos una química sanguínea lleva 4 elementos. Presión parcial de... No. Glucosa. Urea. Nitrógeno ureico y creatinina. Si pedimos en el hospital una biometría, una química sanguínea, eso es lo que nos va a reportar. Glucosa, ok. Trae 585 miligramos, trae urea 68, nitrógeno ureico 37 y creatinina 1.7. Daño renal. Eso es lo que se les hace. ¿Saben cuánto es la cantidad de glucosa que yo he visto más? ¿Cuál? Más alta. Cuando regresé de la especialidad, fue aquí en un hospital de aquí. Antes de regresar de la especialidad lo había visto como en 800. Llegué aquí, cuando regresé de la especialidad, y un paciente de 1050. Y después vi otro con 1400 y pico de glucosa, que es el máximo. Bueno, ahí está. Y ahora, ¿cómo interpretamos eso? ¿Cómo interpretamos eso? Pues
desde luego esto me corrobora la hiperglucemia, que ya lo sabíamos desde que nos estaba saludando el glucómetro. Y aquí, ¿esto qué tiene? Falla renal. Tiene hiperazoemia, que me indica que tiene esto, ¿verdad? Entonces puedo decir, pues le quito el probable. Tiene una lesión renal aguda de tipo prerrenal. Para saber si tiene una necrosis tubular aguda de tipo isquémica, ¿cómo podría saberlo? Que también haya Con la fórmula de la creatinina. En agudo no nos sirve, sangre. en agudo, porque esa es una complicación aguda. Ahí no aplicaría la depuración de creatinina, que es en agudo. Eritrocitos. ¿No? Con un dato, no, qué elegancia, pero no te serviría, aparte, no te serviría. Con algo muy simple, ver cómo está su gasto urinario y cómo podríamos saberlo, pues hay que colocarle una sonda urinaria y ver cuánto va a orinar por hora, ¿verdad? Para saber si tiene o no oliguria. ¿Qué es oliguria? ¿Cuánto? 5 mililitros. ¿Menos de qué? 5 mililitros. ¿Cuánto dijimos? Se les olvidó. En cantidad puede ser menos de 400 mililitros en 24 horas, pero de una manera más objetiva, ¿cuánto es? Menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Esa es la manera como sabríamos si tiene oliguria. Y si corroboramos que tiene oliguria, significa, a pesar de que le pusimos líquidos, significa que me hizo ¿qué? Una necrosis tubular aguda de tipo isquémico. Empieza a orinar, a lo mejor nada más llegó hasta aquí y no alcanzó a desarrollar la necrosis tubular aguda de tipo isquémico. Muy bien, esa es la interpretación que le estamos dando. Muy bien. ¿Qué otro estudio les interesaría? Por aquí ya lo comentaron. Un examen general de orina, un ego. Muy bien. El ego tiene leucocitos incontables, bacterias abundantes, tiene glucosa, tiene 600 miligramos ahí por ahí, muy bien, y tiene proteínas 300 miligramos. No los maten, no sean tan catastróficos, todavía se les puede hacer algo. Todavía se salva. ¿Qué interpretación le dan a eso? Pues lógicamente del probable, pues ya le quito, ¿verdad? Esto me conocía, una infección del tracto urinario, bueno, y nitritos positivos. Nitritos son productos de degradación de nitratos a nitritos que lo generan las enterobacterias. ¿Y cuál es la principal enterobacteria generadora de infección de vías urinarias? La E. coli. Escherichia coli, que es un gram negativo, germen gram negativo. Entonces, ¿qué tendríamos que dar? Un antibiótico de manera empírica que me dé cobertura para gérmenes gram negativos. Podría ser una opción, la cefalosporina. ¿De qué generación? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta? La cuarta. ¿La cuarta? Más Primera. de tercera. De tercera. Bueno, muy bien. ¿Y esto qué tiene que ver con la osmolaridad? ¿Qué más nos faltaría pedirle? Los electrolitos séricos. Sí, tendríamos que pedir electrolitos séricos. Muy bien. Si pedimos electrolitos séricos nos van a reportar estos de cajón: sodio, potasio, cloro. Muy bien. Sodio trae 144, potasio trae 5.1 y cloro trae 110. ¿Qué interpretación le damos a esos? Que tiene retención de líquidos. ¿Tiene retención de qué? Líquidos. ¿Con esto sabes que tiene retención de líquidos? Por el sodio está muy alto. Sodio, ¿cuánto es el valor de sodio? 135 a 145. Está Está normal. bien, ¿no? Está normal. El valor que me reportan aquí es normal. Potasio, ¿Está bien? 3.5 a 5. Tiene hiperpotasemia.
¿Por qué razón puede tener hiperpotasemia? Por lo de la lesión renal. Por la lesión renal, puede ser algo, y tiene hipercloremia, valor no más de 100, tiene hipercloremia también, entonces sí tiene alteraciones electrolíticas, tiene un desequilibrio hídrico y electrolítico. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Doctor, Sí. la lesión renal, ¿por qué no puede ser crónica? Como lo estás viendo, es agudo. ¿Qué necesitarías saber que esté para...? De hecho, es algo que tendrías que buscar. Pero ¿qué tendríamos que hacer antes? Estabilizarla. Porque ahorita va a salir alterada toda porque está con un descontrol agudo. Después podrías pensar en que tenga algo crónico. De hecho, aquí tenemos un dato que me puede hacer pensar que ya tiene algo, un daño crónico. La proteinuria, que me indica que Hay un daño glomerular. ¿Y por qué podrá tener daño glomerular? Porque tiene la diabetes. las dos principales enfermedades que pueden generar un daño glomerular. Bueno, ahora, regresando nuevamente, ¿qué es todo el show que tengo que hacer para llegar a esto? Vamos a ver entonces ahora la importancia de la osmolaridad. Tiene un déficit hídrico, por lo tanto, yo ya estoy pensando que puede tener que una osmolaridad como elevada, por el puro hecho de tener déficit en el solvente, en el agua, porque ha tenido una pérdida. Si aplicamos esta fórmula a ello, con esos datos tendríamos el sodio multiplicado por 2, que sería 144, ¿verdad? Más la glucosa, 585 entre 18, y el nitrógeno ureico tiene 37 entre 2.8. A ver, ¿cuánto sale? 333.71 miliosmoles. Cuando la osmolaridad... bueno, ¿cómo está la osmolaridad? Por lo tanto, la paciente está en un estado de hipertonicidad. Cuando la osmolaridad es mayor de 320, en estas condiciones tenemos un diagnóstico que se llama estado hiperosmolar no cetósico, que es una complicación aguda de la diabetes. ¿De cuál? La tipo 2. La complicación aguda del diabético tipo 1 se llama cetoacidosis diabética, que son las dos complicaciones graves que pueden poner en riesgo la vida de los diabéticos. ¿Cómo dijo? ¿Perdón? ¿Cetoacidosis? Cetoacidosis diabética en el tipo 1. Y en el tipo 2 es un estado hiperosmolar no cetósico. ¿Y qué complicaciones puede existir si hay aumento de la osmolaridad? ¿La osmolaridad en dónde la estamos calculando? ¿En qué compartimento? En el intravascular, que forma parte del compartimento extracelular. ¿Qué ion es más abundante aquí? El sodio. Sodio. ¿A nivel intracelular tenemos sodio? Sí, pero menor cantidad. Sí, pero menor cantidad. Son como 10. Aquí a nivel intracelular es más abundante el potasio. ¿Y tenemos potasio extracelular? Sí, pero en menor cantidad. Esos son los principales cationes que tenemos a nivel intra y extracelular. Aquí la osmolaridad es de 275 a 290 miliosmoles. ¿Cuánto es la osmolaridad intracelular? Igual, mayor, menor, ni fu ni fa, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. A y B son ciertas, C y D falsas. ¿Cómo es la osmolaridad intracelular? Bueno, esta va a ser la otra opción, no sé. Por cierto, ahorita tengo que hacer un encargo. La osmolaridad es igual, o tiene que ser igual. A pesar de que tengamos solutos diferentes, tenemos un común denominador en ambos lados, que es el agua. Y el agua puede desplazarse de un lado de la membrana hacia otro.
¿Qué puede generar un mayor desplazamiento del agua? Cambios en la osmolaridad. ¿Cómo está la osmolaridad? El cálculo que hicimos. Entonces la osmolaridad extracelular está elevada. Y cuando la osmolaridad extracelular está elevada, ¿qué consecuencias me va a generar? Va a desplazar agua del intra al extra. ¿Y qué va a pasar con la célula? La célula se va a deshidratar. Y si una célula se deshidrata, comienza a disfuncionar. ¿Qué células no se adaptan a los cambios osmolares? Los eritrocitos. No, eso sí. No, eso sí se adapta. Sí, se adaptan. Los neuronas. ¿Qué? Las neuronas. ¿Y qué va a pasar si las neuronas empiezan a disfuncionar? Me va a generar un trastorno en el estado de despierto, que es lo que está desarrollando la paciente. Entonces este trastorno del estado de despierto también está influido por el ¿qué? En cambio en la osmolaridad, y esto puede llevarla incluso hasta un estado de coma, una falla neurológica grave, un cambio en la osmolaridad de esa magnitud. ¿Pero qué creen con el sodio? Dicen que es normal, ¿verdad? El laboratorio me lo reporta normal, pero cuando existe hiperglucemia, acá decíamos en la fórmula, el sodio que es un osmol eficaz y el principal determinante de la osmolaridad. Estos son osmoles ineficaces, es decir, no desplazan tanta agua, pero cuando la glucosa está elevada, se convierte en un osmol eficaz, pero de manera patológica, desde luego, porque no es normal que tengamos la glucosa por los cielos. Entonces, siempre que tenemos hiperglucemia, el valor del sodio no es real, es menor. ¿Por qué razón? Porque cuando se hace la detección de sodio y de glucosa, se hace en el plasma y se mete a un equipo llamado espectrofotómetro. Entonces, cuando hay hiperglucemia, el espectrofotómetro va a detectar de manera errónea el sodio a la baja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Corregir el sodio. ¿Con qué creen? Con otra fórmula. Con otra fórmula que se llama el sodio corregido a glucosa. Hay diversas fórmulas, les voy a poner la más sencilla y fácil de aprender. Sodio medido más la glucosa por punto 33 entre 18. A ver, ¿cuántos ven de glucosa? 585. Multiplícanlo por punto 33, luego entre 18 y luego le suman el sodio. Ajá. Sodio medido, que es 144. 83. ¿Cuánto? 154. Ok, quitémosle los decimales. 154, en realidad el sodio ¿cómo está? Elevado. Pero esto yo lo supe porque corregí el sodio. El químico me va a reportar este valor porque eso le dio el laboratorio. Pero yo la interpretación que debo de hacerle a este sodio en presencia de hiperglucemia es hacer esta corrección. Y en realidad no tiene un sodio normal. En realidad el sodio ¿cómo está? Elevado. Significa que está más concentrado. ¿Por qué va a estar más concentrado? Por el déficit hídrico que tiene la paciente. Entonces en realidad tiene una hipernatremia que también constituye otro desequilibrio electrolítico. ¿Y la corrección de sodio se hace antes de la fórmula o para la fórmula se usa lo que sea? No, cuando ya te... ¿Cómo vas a hacer la corrección de sodio cuando te reportan ya la glucosa y los iones? Antes no puedes hacer esa corrección. No, desde la otra fórmula, la de... ¿Cuál? Esto. Lo ideal es primero corregirlo y luego calcular la osmolaridad. Lo hice de esta manera para, si así con el sodio que nos reportaron, normal entre comillas, la osmolaridad me salió alta. Si yo calculo la osmolaridad con esto, ¿cómo me va a salir? Más alta. Y entonces, ¿esto qué significa? Pues un estado de hipertonicidad que me está generando la deshidratación celular. ¿Cómo digo que se llamaba, doctor? ¿Qué, perdón? Hipernatremia. La elevación de sodio, sí. Entonces, una hipernatremia. ¿Y cómo se corregiría eso, la hipernatremia? Pues hidratándolo. Por el puro hecho que hidratemos, estamos restituyendo volumen
la glucosa se va a diluir más, el sodio va a diluirse más, y desde luego si va a persistir con la hiperglucemia, ¿qué vamos a tener que utilizar? Pues insulina. ¿Insulina para qué? Para corregir el proceso, la hiperglucemia, y evitar este círculo vicioso de pérdida hídrica. Y además el antibiótico que me va a generar, pues tratar el proceso infeccioso urinario, y vamos a ayudar a corregir también la hiperglucemia. Medio curso de fisiopatología. ¿Verdad? Pues todo eso es el análisis que uno hace. Ya en la práctica, donde conjuntamos pues, varias cosas. ¿Preguntas? Ah, todavía faltaría algo más. Todavía. Si está chocada, ¿qué tenemos que hacerle? ¿Qué otro estudio? De hecho, es uno de los primeros que tenemos que hacer. ¿Un electrocardiograma? No. Antes que todo eso que me dijeron y que se tiene rápido, es una gasometría arterial. Porque en una gasometría arterial, ¿qué vamos a evaluar? El equilibrio ácido-base. Una persona con choque, independientemente del que sea, ¿qué va a tener? Hipotensión e hipoperfusión. Y la hipoperfusión va a generar hipoxia a nivel celular. La hipoxia a nivel celular, activación de metabolismo anaerobio. Y por lo tanto, acidosis. ¿Y cómo vamos a corregir la acidosis? Restituyendo perfusión. Por eso es importante pues, los líquidos, ¿verdad? Al principio, porque con eso vamos a restituir o a intentar corregir varios de los desequilibrios que se están presentando en la paciente. Y ya la dimos de alta, ya se estabilizó, la vamos a citar a la consulta. ¿Qué estudio de cajón le tienen que pedir? Ya se estabilizó, son muy buenos ustedes, la mandaron caminando a su casa. Feliz de la vida. La glucosa. ¿Cómo valoraríamos el control metabólico? Con una hemoglobina glucosilada. ¿Y qué más le tengo que pedir? Ya para cuando la cite en un mes, a revisión. El examen de orina. ¿Otro examen general de orina? ¿Más que el examen general de orina? Claro, pueden tomarle todo eso. Ahora sí, una biometría, una química, un general de orina, los iones también. Pero otro estudio indispensable para estadificar la función renal, depuración de creatinina en orina de 24 horas con cuantificación de proteínas. Y de esa manera, ¿qué? Podríamos estadificar qué grado de lesión, de enfermedad renal crónica tiene en base a la depuración y a la cantidad de proteínas. Y para evitar que progrese, ¿qué tendríamos que hacer? Controlar bien diabetes e hipertensión. ¿Dudas? Doctor, ¿qué significa ITU? Infección del tracto urinario. ¿Qué más dudas? ¿No? No, sí, espere. Ah, doctor, ahorita que mencionó lo de si fuera un paciente de 90 años que le pudiera dar un edema agudo, Si lo sobrecargas de líquido, ¿sería cardiogénico o no cardiogénico? sería cardiogénico. Muy bien. Ya fue mucha ciencia para ustedes por el día de hoy. Entonces, mañana el examen. ¿Apartaron el audiovisual? ¿Apartaron el audiovisual para el examen? Sí. ¿Lo cortamos? Tenemos que portarlo.